La niebla roja. Era una de esas noches de verano en las que el aire fresco del bosque me envolvía, y todo parecía en calma. Nos habíamos reunido un grupo de amigos para acampar, como tantas otras veces, buscando desconectarnos del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad del bosque. Habíamos hecho una fogata, contamos historias de terror y reímos hasta tarde, ignorando lo que estaba por venir. Aquel sería un viaje como tantos otros, o al menos eso pensábamos. La luna llena se alzaba sobre nosotros, iluminando parcialmente el cielo oscuro. La noche se sentía densa, aunque la temperatura era agradable. Al principio, todo parecía normal. Había silencio, solo interrumpido por los grillos y el crujido ocasional de las ramas bajo el peso de algún animal nocturno. Pero de repente algo cambió. Algo extraño, casi imperceptible al principio, pero que se convirtió en una presencia palpable. Fue uno de esos momentos en los que todo a tu alrededor parece volverse ligeramente más denso, como si el aire se espesara. Miré al horizonte, y fue entonces cuando la vi, una niebla roja, sutil pero inconfundible, que comenzaba a descender desde lo más profundo del bosque. La niebla no era común, no tenía esa apariencia blanca o gris que usualmente traen las mañanas frías. Esta era roja, una especie de color carmesí que parecía emitir una luz débil, como si estuviera viva. No era natural, lo sabía. ¿Alguien más ve eso? Le pregunté a mi amigo Héctor, quien estaba sentado junto a mí en la fogata. Él miró en dirección al bosque, frunciendo el ceño. No hay nada, debe ser solo un reflejo de las llamas, respondió con una risa nerviosa. Pero no era solo un reflejo. Había algo en esa niebla que no encajaba. Era como si el bosque mismo estuviera respirando a través de ella, exhalando un aire denso y pesado que llenaba nuestros pulmones con una presión incómoda. Decidí que debía averiguar qué era. Voy a ir a investigar, dije mientras me levantaba, sintiendo la mirada curiosa de mis amigos sobre mí. No quería parecer cobarde, y aunque la niebla me hacía sentir inquieto, la verdad es que sentía una especie de curiosidad mórbida por saber qué estaba pasando. Además, el camino hacia el bosque no estaba lejos, y pensaba que, si algo raro estaba ocurriendo, sería mejor entenderlo antes de que se apoderara de todo. Caminé solo hacia la niebla, que se expandía lentamente, como si tuviera vida propia. A medida que me adentraba en ella, el aire se volvía más espeso y difícil de respirar. Cada paso era más pesado que el anterior. La luz de la luna se desvanecía poco a poco, tragada por la niebla roja. La sensación de estar siendo observado creció con cada instante, como si millas de ojos invisibles me estuvieran siguiendo. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, y me detuve un momento para escuchar. Todo estaba en silencio. No había ningún sonido, ni siquiera los ruidos de los animales nocturnos. Me sentí completamente aislado, atrapado en una burbuja de nada. Miré atrás y pude ver las luces de la fogata a lo lejos, pero ya no me sentía seguro. Decidí regresar, pero la niebla había avanzado. De alguna manera, parecía haberme rodeado, envolviéndome por completo, como un manto rojo que no me dejaba escapar. Mi respiración comenzó a acelerarse. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera apretando desde adentro. Miré al frente y algo se movió entre la niebla. Primero pensé que era una sombra, pero luego vi que era una figura. Al principio, era solo una silueta, pero a medida que la niebla se deshacía, la figura se hizo más clara. Era un hombre, o al menos parecía un hombre. Estaba de pie, inmóvil, con una mirada fija hacia mí, pero sus ojos no reflejaban luz alguna. Eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. No pude moverme. Un terror absoluto me paralizó. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba ahí? Pero lo más aterrador era que, aunque no podía verle detalles claros, sentía que algo estaba mal, profundamente mal. El hombre comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba resonaba en la niebla, como un eco distorsionado.
En cuanto dio el primer paso, el aire se volvió más pesado. La niebla parecía moverse con él, siguiéndolo como si fuera parte de su ser. Mi instinto me dijo que debía correr, pero no podía. Estaba atrapado en esa mirada vacía, como si su presencia hubiera hipnotizado mi cuerpo. Finalmente, logré dar un paso atrás, y luego otro, y otro más, hasta que mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo, a pesar del miedo que me paralizaba. La niebla comenzó a disiparse, y corrió con todas mis fuerzas hacia el campamento. Cuando llegué, mis amigos me miraron con sorpresa, pero algo en mi rostro les dijo que no dijera una palabra. No había necesidad de hacerlo. Ellos también podían sentirlo. La niebla desapareció por completo, pero el miedo permaneció. Nadie más se atrevió a adentrarse en el bosque esa noche, y aunque la calma regresó, algo había cambiado. Sabíamos que no estábamos solos. Aquella niebla roja no era natural, y había algo en ella, algo antiguo y aterrador, que nos había observado, que nos había dejado una marca. La sensación de que no estábamos solos persistió durante toda la noche, incluso cuando nos acostamos en nuestras tiendas, tratando de dormir. Esa niebla, esa figura, no eran una ilusión. Había algo mucho más oscuro detrás de todo eso, algo que estaba esperando, algo que no nos había dejado ir, y que todavía estaba acechando en la oscuridad. 2. El silbido en la oscuridad. Era una noche fría cuando mi grupo de amigos y yo decidimos acampar en un bosque que, según las leyendas locales, estaba lleno de secretos y misterios. Habíamos oído historias sobre extrañas desapariciones, pero estábamos acostumbrados a bromear sobre esas cosas. No creíamos en fantasmas ni en espíritus, así que elegimos el bosque para escapar de la rutina y desconectarnos un poco de todo. Montamos nuestras tiendas de campaña cerca de un claro, con la intención de disfrutar de la noche al aire libre. El sonido de los grillos y el crujir de las ramas bajo nuestros pies eran los únicos ruidos que se escuchaban, y nos sentíamos relajados, riendo y bromeando mientras el fuego de la fogata iluminaba nuestras caras. Pero algo comenzó a cambiar cuando la oscuridad se hizo más densa. Mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, uno de mis amigos, Luis, empezó a decir que había escuchado un silbido lejano. Pensamos que estaba jugando, porque a veces se le ocurrían bromas extrañas. Sin embargo, insistió, mirando con algo de incomodidad hacia el bosque. Escuchen, dijo en voz baja. Ese silbido, es real. Nosotros nos quedamos en silencio por un momento, pero no escuchamos nada. Luis, aún inquieto, empezó a contar cómo el sonido parecía provenir de algún lugar profundo dentro del bosque. Decidimos ignorarlo, pensando que quizás era el viento, pero mientras hablábamos, el silbido volvió, más claro esta vez. Era un silbido suave y melódico, pero algo en él me heló la sangre. Era como si estuviera imitando una canción, algo familiar pero distorsionado. Miré a mis amigos, pero todos estaban mirando en la misma dirección, hacia la espesa del bosque, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Debe ser un animal, dijo otro de mis amigos, Martín, tratando de calmar la situación, pero nadie parecía convencido. Decidimos seguir con nuestra charla alrededor de la fogata, pero el silbido no se detuvo. Cada vez se acercaba más, como si alguien estuviera imitando nuestros movimientos, siguiéndonos a la distancia. Es como si alguien estuviera jugando con nosotros, murmuró Ana, una de mis amigas, con una voz que denotaba miedo a pesar de sus intentos de mantener la calma. A medida que el silencio volvía, el silbido también lo hacía, pero ahora lo sentíamos mucho más cerca. El aire se volvió denso, como si una presión invisible nos envolviera. Nadie se atrevió a levantarse para revisar el lugar de donde provenía el sonido, pero todos estábamos sintiendo la misma inquietud. De repente, alguien gritó. Era Luis, pero su grito no fue como cualquier grito de miedo común. Era una mezcla de desesperación y terror. Nos levantamos rápidamente, buscando a Luis, pero no estaba. La tienda que había montado estaba vacía, y la luz de su linterna se encontraba tirada en el suelo, apagada. Luis.
Gritamos todos al unísono, pero solo el viento nos respondió. Decidimos dividirnos para buscarlo, aunque sabíamos que hacerlo podría ser un error. El silbido ahora era mucho más fuerte, y comenzaba a sonar como una llamada. Quienquiera que estuviera haciendo eso, no solo nos estaba siguiendo, sino que nos estaba llamando. Sentí una opresión en el pecho mientras caminaba hacia la oscuridad del bosque, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírlo alguien, o algo. Unos minutos después, lo encontramos. Luis estaba allí, de pie, mirando fijamente al suelo, completamente inmóvil. Tenía una expresión de terror absoluto, y sus ojos no parpadeaban, como si estuviera hipnotizado por algo que no podíamos ver. Lo sacudimos, y apenas reaccionó. Luis, ¿qué pasó?, le preguntó, pero no podía emitir una palabra coherente. Solo susurraba una y otra vez, el silbido, está con nosotros. Lo arrastramos de vuelta al campamento, y aunque intentamos hacerle preguntas, él solo repetía el mismo mensaje. En ese momento, uno de los otros amigos, Ricardo, señaló al cielo. ¿Eso es una luz? Miramos hacia donde señalaba, ya a lo lejos, en lo profundo del bosque, una luz parpadeante se veía entre los árboles. Era pequeña, como la de una linterna, pero se movía rápidamente de un lado a otro. ¿Quién más está ahí?, susurró Ana, pero ninguno de nosotros se atrevió a acercarse. La luz continuaba moviéndose, acercándose y alejándose como si nos estuviera observando. Fue entonces cuando el silbido volvió, más fuerte que nunca, pero esta vez lo escuchamos de todos lados. Era como si el bosque entero estuviera cantando, imitando nuestros pasos y nuestras voces. El terror nos paralizó, y no podíamos hacer más que mirar a la luz y a Luis, que seguía murmurando algo que no podíamos entender. Decidimos abandonar el campamento y salir del bosque lo más rápido posible, pero al intentar tomar nuestras cosas, algo extraño ocurrió. El camino de regreso parecía haberse alargado, y las sombras entre los árboles parecían moverse. Al principio, creímos que era nuestra mente jugándonos una mala pasada, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las sombras se deslizaban hacia nosotros, acercándose con una velocidad inhumana. Corrimos, con el sonido del silbido cada vez más fuerte, como si nos persiguiera, imitando nuestros pasos, nuestro miedo. Y justo cuando creímos que estábamos cerca del borde del bosque, la luz desapareció de repente. El silencio que quedó fue peor que cualquier ruido. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que no estábamos solos. Algo había estado observándonos, algo que no podía ser explicado. Finalmente, alcanzamos la carretera, y nos apresuramos a subirnos al coche. Miramos hacia atrás una última vez, y aunque el bosque parecía tranquilo, no pudimos sacudir la sensación de que alguien o algo nos estaba mirando, esperando, tal vez para que volviéramos. Nunca volví a ese bosque. Nadie lo hizo. Pero, cada vez que escucho un silbido lejano en la oscuridad, siento un escalofrío recorriéndome, como si el bosque aún estuviera ahí, esperando a que volviéramos. 3. La sombra en el reflejo. Era una de esas noches frías de otoño, cuando el aire se siente denso y húmedo, y las estrellas apenas se asoman entre las nubes. Decidimos ir a acampar en el bosque, como lo hacíamos siempre. Nos había costado un poco encontrar el lugar perfecto, pero finalmente, a lo largo de una caminata interminable, dimos con un claro apartado, justo al borde de un lago. No era la primera vez que nos aventurábamos por esos bosques, así que estábamos tranquilos, pensando que no había nada que pudiera asustarnos. Pusimos las tiendas rápidamente, rodeados por la oscuridad que parecía tragarse todo a su paso. El sonido de los grillos y el crujir de las hojas bajo nuestros pies eran los únicos ruidos que nos acompañaban. Hicimos una fogata, nos sentamos alrededor de ella y comenzamos un charlar. Estábamos de buen humor, como siempre. Pero en el fondo, algo se sentía raro. El aire estaba más tranquilo de lo normal, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Fue alrededor de la medianoche cuando todo empezó a cambiar.
Estábamos contando historias, esas historias tontas de fantasmas que nos hacían reír, cuando uno de mis amigos, Andrés, se levantó de arrepentido y señaló hacia el lago. Al principio, todos pensamos que era solo una broma, pero su rostro estaba tan serio que decidimos mirar en la misma dirección. Lo que vimos no tiene explicación. A lo lejos, a la orilla del agua, algo se movía. No estaba seguro si era una persona o algo más. Pensé que era un reflejo, pero no. Era como si una sombra se desplazara, deslizándose de una manera que no podía entender. El agua, normalmente tan tranquila, ahora parecía agitarse levemente, como si esa sombra estuviera interfiriéndose con ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero trata de reírme. Es solo el viento, dije, intentando restablecerle importancia. Pero algo en mi voz traicionó mi nerviosismo. Nadie dijo nada por un rato, pero no dejábamos de mirar hacia el lago. Andrés comenzó a silbar, como una especie de sonido burlón, pero al instante, la figura en el agua se detuvo y la oscuridad alrededor pareció volverse aún más densa. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Debe ser un reflejo, repetí, pero no estaba seguro de convencerme a mí mismo. Pasaron unos minutos y la figura desapareció. Intentamos reanudar nuestra conversación, pero el silencio era mucho más pesado de lo que debería haber sido. Entonces, de repente, una risa suave, como un susurro, se escuchó desde el borde del bosque. Era tan leve que primero pensé que había sido el viento. Pero no, no había viento. Todos nos callamos, y la risa se volvió a sonar, esta vez un poco más fuerte, más cerca. No pude evitar mirarme a los ojos con mis amigos, cada uno de nosotros con la misma expresión de miedo. Uno de ellos, Javier, decidió levantarse y caminar hacia el borde del bosque. «Voy a ver qué es eso», dijo, con una sonrisa nerviosa que apenas escondía su pavor. Nadie lo detuvo, aunque todos lo deseábamos. Javier desapareció entre los árboles y de inmediato nos quedamos en silencio, esperando a escuchar cualquier cosa que pudiera justificar su ida. Pero no pasó nada. Lo llamamos varias veces, pero no respondimos. La oscuridad ya no era igual. Estaba más densa, casi palpable. Después de lo que parecieron horas, Javier regresó, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente brillantes de confianza, estaban vacíos. No dijo nada al principio. Se sentó sin una palabra, con la mirada perdida, como si algo lo hubiera dejado en shock. Fue cuando intentamos pedirle que hablara, que el resto de nosotros notó algo aún más extraño, no había rastro de sus huellas en el suelo. Estaba parado, de pie, en medio de un sendero por el que había pasado minutos antes, pero no había huellas. Nadie lo mencionó en voz alta, pero todos lo notamos. «¿Qué pasó?», preguntó Andrés, ya más preocupado que antes. Javier finalmente habló, pero sus palabras no tuvieron sentido. «Escuché a alguien, una voz, me llamaba, y vi una figura», murmuró, como si estuviera en trance. «Me pedía que me acercara, que no tuviera miedo». Todos nos miramos, incapaces de comprender lo que nos estaba diciendo. Fue entonces cuando el silencio se rompió de nuevo. Esta vez, el sonido venía desde el lago. Un silbido suave, que de inmediato nos heló la sangre. No era el silbido del viento. Era como una llamada, o una advertencia. La figura, o lo que fuera, estaba de nuevo allí, más cerca que nunca, entre las sombras del agua. Pero no era una figura simple, era como una sombra que adoptaba una forma humana, pero que se movía de manera imposible, con extremidades que no deberían existir, alargadas y retorcidas. El miedo nos paralizó. Y entonces, la figura desapareció nuevamente, dejando atrás solo una calma espesa, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Pero algo aún más aterrador sucedió, al girarme para mirar a mis amigos, me di cuenta de que no todos estaban allí. Andrés había desaparecido. Entró en pánico, buscando entre los árboles, llamándolo a gritos. Pero no había ni rastro.
El aire se volvió aún más espeso, como si el bosque lo hubiera absorbido. No podíamos quedarnos allí, lo sabíamos. Todo lo que queríamos era irnos, pero el miedo nos mantenía atrapados. Teníamos que marcharnos antes de que fuera demasiado tarde. Cuando por fin encontramos el camino de vuelta, el susurro volvió, esta vez a nuestra espalda, como si alguien nos estuviera siguiendo. No miramos atrás. Solo corrimos, sin detenernos. No sé qué vimos esa noche, pero cuando finalmente llegamos al pueblo, ya no estábamos completos. Desde ese momento, cada uno de nosotros lleva algo de esa experiencia, algo inexplicable. Nadie ha hablado de ello, pero todos sabemos que lo que vimos esa noche no era de este mundo. Y, aunque han pasado años, el silbido aún me persigue en los momentos más oscuros. 4. El eco sin respuesta. Había algo inquietante en esa noche desde el principio, aunque no supe identificarlo hasta más tarde. Era como si el aire fuera más denso de lo normal, como si la oscuridad tuviera una textura pegajosa. Mis amigos y yo habíamos decidido hacer una acampada en un bosque remoto, un lugar que siempre nos había parecido intrigante pero al que nunca habíamos tenido el valor de ir antes. Estábamos emocionados, pero a medida que nos adentrábamos más y más en el bosque, algo comenzó a sentirse extraño. Había una sensación de vacío en el aire, como si algo estuviera observándonos. Tal vez eran solo los nervios previos a la aventura, pero cada crujido de las ramas secas bajo nuestros pies me hacía voltear rápidamente, buscando algo que no estaba allí. Después de montar las tiendas y encender una fogata, nos sentamos alrededor de las llamas, bebiendo cerveza y riendo, intentando ignorar esa sensación creciente de incomodidad. Pero cuando el fuego se apaga fuendo lentamente y la oscuridad nos envolvió, comenzó la verdadera incomodidad. El primer eco llegó de manera inocente. Uno de mis amigos, Carlos, comenzó a contar una historia de terror. En este mismo bosque, hace muchos años. Comenzó, y justo cuando dijo las últimas palabras, una repetición perfecta de su voz resonó en la distancia. Hace muchos años. Dijo el eco, y todos nos callamos al instante. Miré a mis amigos, buscando una explicación lógica, pero nadie dijo nada. Pensamos que era solo el viento o algún animal haciendo ruidos extraños, y nos reímos un poco para romper la tensión. Pero entonces, el eco comenzó a imitar otras palabras, otras frases. La risa se desvaneció rápidamente. Carlos, ¿no dijiste nada ahora?, le preguntó, nervioso. Él negó con la cabeza, pero la voz en la distancia lo había repetido exactamente, no dijiste nada ahora. Mi estómago se encogió. Esto no era normal. Decidimos ir a investigar, siguiendo el sonido del eco que parecía cada vez más cercano. Caminamos por el bosque, nuestros pasos resonando en el suelo cubierto de hojas secas, pero a cada paso que dábamos, el eco nos seguía. Primero, repetía lo que decíamos, vamos, acércate. Después, empezó a imitar nuestras risas, como si alguien estuviera riéndose detrás de nosotros, imitando nuestras voces pero de una forma distorsionada. A medida que avanzábamos, los ecos se volvían más extraños. Era como si las voces se mezclaran, creando una cacofonía de palabras que no entendíamos. Mi corazón latía más rápido, y la niebla que empezaba a formarse entre los árboles no ayudaba en nada. Nos detuvimos, asustados, al escuchar un grito lejano. ¿Quién fue?, preguntó con voz temblorosa. Pero nadie había gritado, al menos no en la forma que lo había escuchado. El eco había cambiado, ahora era un grito agudo que provenía del fondo del bosque. De repente, no era solo un eco de nuestras palabras, era algo más. Algo que estaba imitando nuestras voces, pero no con la misma intención. Algo que quería hacer contacto, que estaba esperando algo. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer. Nadie quería ser el primero en dar la vuelta y regresar al campamento. Esto está raro, dijo Clara, mi amiga de siempre, pero su voz sonaba débil, como si la misma incertidumbre la estuviera debilitando.
De repente, una voz de lo más cercano susurró nuestro nombre, pero no era de ninguno de nosotros. Carlos. Susurró con voz ahogada, seguida por un espeluznante Carlos, estoy aquí. Mi piel se erizó. Ese no era el eco de nuestros gritos, no era nada humano. Teníamos que volver, pero cada vez que intentábamos movernos, las voces se hacían más fuertes, más cercanas. Los ecos se convertían en susurros, luego en gritos, hasta que se sintieron como presencias aplastantes a nuestro alrededor. Intentamos correr, pero la niebla nos envolvía, y el bosque parecía cambiar con cada paso que dábamos. Los árboles se torcían y retorcían en formas grotescas, ya a través de la niebla solo veíamos figuras sombrías que nos seguían. Finalmente, llegamos de nuevo al campamento, o eso creímos. Pero algo estaba mal. Las tiendas no estaban donde las habíamos dejado, la fogata ya se había apagado, y el suelo parecía estar cubierto por una capa extraña, húmeda. Esto no es nuestro campamento, susurró Marcos, su voz quebrada por el miedo. Intentamos encender las linternas, pero la luz no parecía llegar más allá de unos pocos metros. La sensación de que algo nos observaba se intensificó. De pronto, una última voz rompió el silencio, esta vez directamente en nuestros oídos, como si estuviera justo detrás de nosotros. ¿Por qué se han ido?, la voz susurró, tan cerca que todos saltamos de miedo. No era una voz humana, no era el eco de algo familiar, era algo antiguo, como si el bosque mismo hubiera cobrado vida. Lo que sea que nos estuviera siguiendo no solo repetía nuestras palabras, sino que había comenzado a comunicarse con nosotros, buscando algo, esperando algo. No recuerdo cómo salimos del bosque. Solo sé que, al amanecer, ya no había rastro de las voces, pero el eco seguía resonando en mi mente. No puedo dejar de escuchar aquel susurro, ¿por qué se han ido? Y sé que, en algún lugar del bosque, algo todavía nos está esperando. 5. El último recuerdo. Nunca olvidaré aquella noche en la que decidimos acampar en el bosque. Éramos 5 amigos, acostumbrados a este tipo de aventuras, pero esa noche, algo fue distinto. Algo nos esperábamos en la oscuridad. Habíamos llegado al claro al atardecer. Montamos nuestras tiendas y encendimos una fogata. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas, y el viento se filtraba entre los árboles como un susurro constante. Mientras cenábamos, reíamos y contábamos historias, ajenos a lo que se avecinaba. A medida que la noche avanzaba, el frío se hizo más intenso. Uno a uno, fuimos metiéndonos en las tiendas hasta que solo quedó el sonido del bosque y el crepitar de las brasas. Recuerdo haberme dormido profundamente, pero en algún punto de la madrugada, algo me despertó. Era un ruido leve, como pasos crujientes entre las hojas secas. Abrí los ojos, pero todo estaba en penumbras. Afuera, la fogata ya se había extinguido, dejando solo un rastro de humo. Me quedé en silencio, manteniendo la respiración. Por un momento, pensé que tal vez era un animal. Pero entonces, escuché otra cosa. Era un murmullo. Bajo, apenas perceptible, pero definitivamente humano. Parecía venir de más allá de los árboles. Tragué saliva y giré la cabeza hacia la tienda de mis amigos. Todos debían estar dormidos, pero el sonido seguía allí, susurrando algo incomprensible. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Pensé en despertar a alguien, pero en el fondo, temía que fuera solo mi imaginación. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a dormir. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo importante. Salí de la tienda y encontré a mis amigos recogiendo las cosas para irnos. Todo parecía normal, hasta que noté el ambiente. Había una tensión en el aire, algo sutil pero inquietante. Nadie hablaba demasiado. Era como si todos estuviéramos atrapados en una neblina mental. Mientras desmontábamos el campamento, me di cuenta de que había una mochila en el suelo, justo al lado de las cenizas de la fogata. Me agaché y la abrí. Dentro había un saco de dormir, una linterna y algo de ropa.
¿De quién es esta mochila?, pregunté, levantando la mirada. Mis amigos me miraron confundidos. Debe ser tuya, dijo Mateo, frunciendo el ceño. No, respondí, sintiendo como mi estómago se encogía. No es mía. Nos quedamos en silencio. Algo no encajaba. ¿No éramos 5? Pregunté, mirando a cada uno de mis amigos. Ellos también se miraron entre sí. La confusión en sus rostros era evidente. En ese momento, un frío helado se instaló en mi pecho. Conté en voz baja, 1, 2, 3, 4. Faltaba alguien. Pero no sabíamos quién. El miedo se apoderó de nosotros. Nos esforzamos por recordar, por hacer memoria de quién más había estado con nosotros la noche anterior, pero nuestras mentes estaban nubladas. Intentamos rebuscar en nuestras memorias, pero todo lo que teníamos eran fragmentos borrosos de conversaciones, risas y la sensación de que alguien más había estado allí. Esto no tiene sentido, murmuró Laura, con la voz temblorosa. Alguien estuvo con nosotros, pero no podemos recordarlo. El pánico creció dentro de mí. ¿Cómo era posible que hubiéramos olvidado a una persona? Miramos la mochila en el suelo, la evidencia de que alguien más había estado allí. Pero no había rastros de él, ni huellas, ni signos de que se hubiera alejado. Simplemente, se había desvanecido. El resto del día lo pasamos en un estado de inquietud absoluta. Caminamos en silencio de regreso al pueblo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Intenté recordar detalles de la noche anterior, pero cada vez que me acercaba a la respuesta, una oleada de mareo me golpeaba. Esa noche, al llegar a casa, revisé mi teléfono. Habíamos tomado algunas fotos en el campamento. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la galería y empecé a deslizar las imágenes. Y entonces lo vi. En una de las fotos, tomada junto a la fogata, estábamos los 5 sentados, pero había una sexta persona. No podía ver bien su rostro. Estaba borroso, como si no perteneciera a la imagen. Pero estaba allí, entre nosotros, como si siempre hubiera sido parte del grupo. Y lo peor, era que no podía recordar su nombre. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.